Perfecto, magnífico. Bueno, como vicepresidente, por encargo del presidente, el doctor Berens, justamente tengo el honor de abrir este webinar que realmente cuenta con dos expositores estupendos como es mi amigo el doctor Sergio Santoro y ya un conocido nuestro Carlos Velázquez. Nos acompañan también cuatro colegas peruanos que son prácticamente un grupo de élite en el trabajo y de seriedad, sobre todo en las investigaciones. Creo que esta noche vamos a aprender mucho. Yo siempre que está Sergio Santoro estoy muy atento y paro la oreja porque muchas veces, vamos, no muchas veces, siempre nos sorprende, siempre nos enseña algo y siempre queremos aprender de él porque consideramos que es una persona que tiene un entendimiento de la función intestinal en relación con las hormonas magnífico. Toda esta explicación probablemente de las técnicas de bipartición y de lo que va a hablar Carlos Velázquez va a ser prácticamente de esta hora y media que nos viene adelante algo sumamente interesante, sumamente educativo y de mucho interés para todos. Así que quiero dar la bienvenida a los invitados y le paso al doctor Campana el micro para que continúe con la presentación ya del webinar. Gracias, doctor Campana. Bueno, no, a ti más bien, Luisito Poy, muy agradecido. Bueno, en nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica Metabólica del Perú, ¿no? Agradecemos la aceptación de la invitación del doctor Sergio Santoro y del doctor Carlos Velázquez a tocar un punto muy importante, porque la cirugía bariátrica nació con la idea de bajar de peso, pero se vio que mejoraban comorbilidades importantes como era la diabetes mellitus, la hipertensión, la apnea del sueño, etc. Pero después se le dio más importancia al manejo de cómo manejar la diabetes mellitus a través de esta cirugía metabólica. Y entonces aparecieron las cirugías importantes como es la manga, el bypass de dos anastomosis, de una anastomosis, la diversión biliopancreática, el SADIS. Y entonces aparece el doctor Santoro, por el año, si no me equivoco, 2006, con esta técnica de agregarle a la manga una gastroenteroanastomosis. Y también en el año 2016 creo que aparece un doctor Tarek Mahdi, que también hace un aporte parecido a la operación del doctor Santoro. Entonces, por eso que pusimos SASI versus bipartición. Y vamos a ver la experiencia de cada uno de los colegas sobre el tema y luego haremos las preguntas respectivas. En primer lugar, quiero presentar al doctor Carlos Velázquez, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en cirugía general por la Universidad Federico Villarreal, maestría en medicina convención en cirugía, diplomado en dirección de clínicas bariátricas de México, ¿no? Coautor del libro Ciencias Básicas en Cirugía, editor, autor del libro Ciencia y Práctica de la Cirugía Laparoscópica 2014, publicación de trabajos de investigación y temas en más de 50 presentaciones. Luego a nuestro gran amigo el doctor Sergio Santoro, muy colaborador con nosotros, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, miembro titular del Colegio Brasileño de Cirujanos, miembro titular del Colegio Brasileño de Cirugía Digestiva, miembro honorario del Colegio Chileno de Cirugía, cirujano graduado y posgraduado de la Universidad de Sao Paulo y cirujano metabólico en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Son los dos ponentes principales y como panelista tenemos al doctor Marco Antonio Delgado, ¿no? Cirujano asistente del Servicio de Cirugía General del Hospital número 2 de Arequipa, médico asistente de la especialidad de cirugía general, con entrenamiento y actualización en cirugía laparoscópica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, American Institute of Telesurgery, IRCAR, América Latina, curso avanzado de cirugía bariátrica metabólica. También tenemos como panelista con experiencia en el tema a la doctora Lisbeth Wilca Núñez, médico cirujano de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, médico especialista en cirugía general, especialista en la clínica Javier Prado, cirujano general del Hospital de la Solidaridad de Chorrillos, médico cirujano del Hospital Militar.
subcapacitaciones, colectomía derecha de difícil manejo, manga gástrica laparoscópica en el manejo de la obesidad, ¿no? Sigmoidectomía totalmente laparoscópica. Y por último, tenemos al doctor Ernesto Morales, ¿no? Egresado de la Universidad San Martín de Porres, diplomado en cirugía laparoscópica en el University de Estrasburgo, República de Francia, fellowship en cirugía bariátrica y metabólica en Fortaleza, Ceará, Brasil, ¿no? También rotación por el Centro Gastro-Obesidad de Cirugía Metabólica, Sao Paulo, Brasil. Bueno, después de presentar a los ponentes y a los panelistas, vamos a dar por empezar el tema con el doctor Carlos Velázquez, con la primera parte del tema que tenemos el día de hoy. Adelante, doctor Carlos Velázquez. ¿Podrían permitirme compartir la pantalla, por favor? Emilia. Muy buenas noches a todos, en especial a Luis Poggi, Luis Campana y a nuestro querido profesor y amigo, doctor Sergio Santoro. Listo, ya está habilitado para compartir. Quien engalana esta reunión tiene que dejar de compartir la pantalla ustedes para yo poder entrar a mi pantalla. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron las razones para cambiar de una manga a una manga con derivación o SASI, como se le llama actualmente. Nosotros le llamamos gastrectomía vertical tipo manga, más gastroenteroanastomosis tipo SASI, porque la verdadera técnica descrita por el autor egipcio y luego por árabes e hindúes no es la que nosotros hacemos, tiene una pequeña variación que luego se las explico. Este es el grupo con el cual hemos trabajado esta técnica y con el cual seguimos, sobre todo con los últimos, desarrollando y haciendo la casuística que nos va a llevar a presentar nuestras estadísticas prontamente ya publicadas. Algunos datos importantes para introducirnos en el tema y poder comprenderlo con mayor cabalidad. El estómago no es tan normal en el paciente obeso. El estómago normal es este estómago, que es de una persona no obesa, pero si este abdomen llega a comer con plenitud, con saciedad extrema, puede llegar de 4 a 8 litros. Y esto está medido por volumetrías, por tomografía, por resonancia, como en estos dos trabajos. Y lo que es más extraño, estos grandes estómagos no se vacían tan rápido, no tienen un vaciamiento rápido. Normalmente esos volúmenes de alimento, de líquido en esos grandes estómagos pueden permanecer de 5 a 8 horas. El píloro no es un filtro o no es un embudo que permite un pasaje constante de alimentos. Hay un motor antral quien tiene que dar digamos, el pase para ese segmento de alimento que debe pasar hacia el duodeno, demostrado con imágenes. Todos sabemos que existen algunas hormonas, las incretinas, sobre todo superiores, y algunas incretinas distales, que son las que manejan el apetito y mandan señales neurológicas, con respuesta neurológica, para sentir el apetito o sentir la saciedad. La principal de ellas, el gatillante del apetito, es justamente la grelina. Y todas las técnicas quirúrgicas en cirugía bariátrica actual trabajan sobre la grelina. Les va a parecer un poco extraño, pero es que todas, y yo se las voy a ir demostrando poco a poco, que todas trabajan sobre la grelina. Todas quitamos grelina, más o menos, pero todas quitamos grelina. Quitamos, si no físicamente las células productoras de grelina, fisiológicamente la acción de la grelina. Pero hay otras enzimas, como la leptina, que se genera principalmente en el adipocito, que también tiene que ver con el apetito y la saciedad, la insulina del páncreas, y luego vienen las incretinas distales, el GLP-1
y el péptido IgE, que son aquellas que dan la orden de saciedad. Pero es que estos gorditos, para llenar esos estómagos entre 4 a 8 litros, tienen parcialmente inhibido el sistema de saciedad. Otro punto a favor para decir que el alimento no pasa tan rápidamente en el paciente obeso hacia el intestino distal, porque si no tendríamos disparado el aviso de dejar de comer. Entonces, esta grelina que está marcada en este estómago es la que nosotros vamos a trabajar en la cirugía bariátrica. Es muy importante reconocer que existen unas fibras especiales determinadas desde hace ya algunos años y en un trabajo muy elegante que hizo nuestro querido amigo el doctor Italo Bagreto, Enrique Lanzarini, Ovencor, y fue presentado en Obesity Surgery en el 2010. Y disecaron, un trabajo muy elegante que disecaron muchos estómagos y se demostró que al hacer la manga, nosotros seccionamos parcialmente estas famosas fibras sling o en cabestrillo, que son, imagínense, esto es la cara anterior y en la cara posterior es una imagen en espejo. O sea, estas fibras están montadas como una silla de montar a caballo en cabestrillo sobre el haz de His, sobre el ángulo de His. Pero algunas de ellas se entrecruzan en lo que sería el esfínter esofágico inferior, con estas fibras, que son las fibras clasp o fibras de cierre o fibras semicirculares cortas, no son como estas semicirculares largas que están en la parte superior, en esófago medio, esófago inferior, pero estas pequeñas clasps son unas fibras semicirculares cortitas que cuando se contraen disminuyen la luz del esófago distal. Y en conjunto, las fibras sling o cabestrillo con las fibras clasp o semicirculares cortas son las que hacen la función del esfínter esofágico inferior. En todas las cirugías actuales, en todas las técnicas de cirugía bariátrica, cortamos estas fibras. ¿Cuánto se corta? Más o menos de fibras es lo que puede dar el resultado final para evitar alguno de los efectos adversos de la cirugía bariátrica, como por ejemplo el daño permanente de el esfínter esofágico inferior, y esto puede llevarnos a un tema de reflujo, que todas las cirugías la tienen, todas. El bypass gástrico, el BAGWA, mini gastric bypass, todas tienen de algún pequeño porcentaje más o menos de reflujo. Aparecen varios webinars que desde hace unos 2 años, creo, me parece que fue uno de los primeros, sobre la manga perfecta. Es más, hay libros escritos sobre la manga perfecta. Buscando sobre la manga perfecta, me pareció esta revisión que hace Felinka y colaboradores muy buena al respecto. Y ellos dan ciertos parámetros de cómo poder hacer una manga perfecta. Vamos a ver qué nos dice sobre cuáles serían las condiciones de la manga perfecta. Primero, no acercarse mucho hacia el esófago. Acá se puede dejar 0,5 a 1 centímetro manteniendo el ángulo de His para evitar cortar o seccionar, dañar estas fibras sling y de esta manera debilitar al esfínter esofágico inferior. Esa es una de las funciones. Mantener el ángulo agudo del ángulo de His. Reducir las hernias hiatales. Estas hernias hiatales se recomienda reducirlas si estas son mayor a 4. En el Perú, estudios que ha hecho Lucho Poggi, en Chile estudios que ha hecho Italo Braguetto y estudios más que se han hecho del grupo del profesor de Mister, se recomienda realmente reparar de 3 a más centímetros las hernias hiatales. Hernias mucho más pequeñas habría que observarlas directamente en el intraoperatorio para de esa manera saber si tiene o no tiene
succión hacia el tórax de ese último segmento del esófago o tiene muy poco esófago intraabdominal. Entonces, en esos casos yo sí recomiendo y nosotros sí hacemos la reparación de esa pequeña hernia hiatal. Hernias por encima de 3 centímetros, medidas por endoscopía, entonces las reparamos. Luego, hacer de la manga un trapezoide, es decir, la zona proximal es más delgada que la zona distal. Y esto que también fue discutido durante mucho tiempo, si uno debería dejar 2 centímetros, 3, 4, 5, 6 o 7 centímetros para iniciar el corte, la sección de la curvatura mayor para dejar el motor antral. Se recomienda aproximadamente 5 centímetros del píloro para empezar a hacer la sección. Aquellos grupos que han hecho secciones más cercanas al píloro han tenido mayor efectos adversos como fístulas, un poco más de reflujo, etc. El consenso es más o menos 5 centímetros del píloro. Prevenir el adelgazamiento, especialmente de la cisura angularis, en esta zona de acá, es decir, entre la primera y la segunda grapa, hay que evitar pegarse mucho a la curvatura menor, de tal manera que evitemos una lesión de esta zona, un estrechamiento o una rotación de esa zona. Pero esto sucede también en las otras técnicas. En el mini gastric bypass, en el bypass de una sola anastomosis o en la técnica de Bagua, que no son iguales, tienen algunas pequeñas diferencias, hacemos también una manga la cual está cortada. Cortamos a nivel de la cisura angularis, pero el resto es exactamente igual que una manga gástrica. Y lo mismo se hace en el bypass en J. de Roos. Hacemos un pouch entre el segundo y el tercer arco venoso, pero hacemos también una sección de esta zona y una disección tipo manga hacia el ángulo de His. Entonces son semejantes condiciones para cualquiera de los 3 grandes grupos de cirugías. Todas hacen la parte restrictiva de la cirugía, que es la sección del estómago. Y esta sección de estómago debería hacerse bajo estas condiciones, que ya es más o menos la idea de tener una manga perfecta. Bueno, hicimos la manga. Ok. Ya está comprobado, y esto está descrito en muchos metaanálisis, estos son 3 metaanálisis desde el año 8, 14, 16. Cómo ha ido progresando la idea, y la idea es más o menos la misma. La manga gástrica es un sistema de alta presión. Las razones: disminuye el diámetro del lumen gástrico. Recordemos que cuando antes de seccionar y a producir la manga, y realizar la manga, la bolsa gástrica se distendía en esta forma, hacia la parte externa, hacia la parte izquierda del cuerpo del paciente, porque esta bolsa es la que tenía mayor distensibilidad, ya que la curvatura menor tiene una gran cantidad de músculos que impiden una expansión, que impiden una dilatación significativa de la curvatura menor. Entonces, esto hace que aumente la presión intraluminal y la presión va contra la línea de sutura o contra la nueva curvatura mayor. Luego tenemos la presencia de 2 esfínteres, el esfínter esofágico inferior, magnificado por estas 2 tipos de fibras, y el píloro, que como lo demostré al principio, es un esfínter, y es un esfínter poderoso, porque si no existe un motor antral que venza hidráulicamente la presión del píloro, pues este no se va a abrir mucho, o no va a dejar el pase de una gran cantidad de comida. Ahora, probablemente haya, luego de hacer la manga, un vaciamiento gástrico aumentado. Eso aún no se ha demostrado del todo. Estas presiones van sobre todo sobre la parte más débil, que es esta parte de aquí, sobre el ángulo de His. Y si nosotros seccionamos mucho el antro, vamos a disminuir la efectividad del motor antral. Por eso es que se recomienda dejar 5 centímetros para el inicio de la manga.
Entonces, este sistema de alta presión, ¿qué nos trae? Efectos adversos. Fístulas, abscesos. Fístulas se mantienen todavía entre el 4 al 8% de todas las series. Algunas series pueden presentar fístulas en menor cantidad, como 2.8, que es la menor que he encontrado, que es del grupo de Mion. Estenosis, torsión, todos los grupos tenemos estenosis, torsión cuando hacemos solo manga. Y por supuesto, reflujo gastroesofágico. Este es un tema que lo vamos a revisar con más detalle en la siguiente diapositiva. Luego también tenemos fallas en la baja esperada de peso o reganancia de peso en el seguimiento del paciente. Y luego otra de los efectos adversos que no lo estamos revisando mucho, que es la persistencia o remisión de las comorbilidades. Y entre ellas el síndrome metabólico, que es el más importante, porque esa es una de las razones, además del sobrepeso o la obesidad, por las que el paciente se está operando, por la cual estamos indicando la cirugía, que es el mejora de las comorbilidades y la idea que es regresar al paciente a un estado saludable. Las fallas a largo plazo en cualquiera o en varias de estas efectos adversos se determina como una falla a largo plazo. Y las estadísticas son muy variables, van del 20% hasta el 64% de la doctora Vanessa Guerreiro, por ejemplo, de Portugal, que presenta este estudio con un 64% de falla en postmanga. Y esto nos ha llevado a cirugía de revisión, porque muchos de estos efectos adversos, como el reflujo gastroesofágico, la reganancia de peso o la remisión de comorbilidades, hacen que la calidad de vida de ese paciente postoperado a mediana evolución no sea buena. Y el paciente pide, por favor, reopéreme, solucióneme el problema. Entonces, esto va a cirugía de revisión, a RESLI o a conversión a una BAGUA, a un mini gastric bypass o a un bypass en Y de Rus, que son las cirugías más comunes para cirugía de revisión post-manga. Entonces, en la estadística demostrada por CLAP, encontró hasta el 19% la cirugía de revisión de manga. ¿Qué pasa con el reflujo en el post-manga? ¿Por qué se presenta el reflujo de nuevo o el reflujo que no desapareció en un paciente que ya tenía síntomas de reflujo en el preoperatorio? Disminución del vaciamiento gástrico. Hay artículos que están tratando de demostrar que aumenta el vaciamiento gástrico. Parece que esa es la impresión de varios grupos, pero aún estadísticamente este dato no se ha podido demostrar. Disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, distensión del ángulo de His, disminución del compliance, digamos la dilatación y la acomodación del volumen gástrico. No sucede porque, como le decíamos, tenemos a la curvatura menor que es muy musculosa y esto impide una normal distensión de una manga tubular como la que nosotros dejamos. Aumento de la presión intragástrica y lo que es muy común, que se ve con mucha frecuencia, la herniación de la manga hacia el hiato. Y esto se puede producir en pequeñas hernias hiatales que no son corregidas y calibradas. Entonces, frente a un aumento de la presión, la manga puede llevar después en el postprandial inmediato hacia el hiato y esto aumenta el reflujo. Ojo, durante la revisión que he hecho encontré este dato que es muy interesante. En el año 2020, un grupo árabe presenta una relación estadística. No hay una manera de explicarlo, pero ellos encuentran estadísticamente que la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico distal están en relación directa, significativamente, con el aumento de la presión intraabdominal, llamada obesidad intraabdominal, o el desarrollo de la hernia hiatal. Otro punto a favor de por qué
tenemos que tener mucho cuidado en el preoperatorio de indicar una manga gástrica sola a un paciente con síntomas de reflujo. Porque probablemente no sea la mejor opción para ese paciente. Y si comparamos cuál es el resultado solamente con el reflujo, manga gástrica versus bypass gástrico, nos vamos a dar cuenta que el bypass tiene 4.08 veces más éxito que la manga en la resolución del reflujo preoperatorio. Entonces, no es una buena idea insistir en hacerle una manga a un paciente que ya tiene de antemano una enfermedad por reflujo. Nosotros en el equipo lo que hacemos, paciente que tiene sintomatología, endoscopía positiva, Ángeles sabe, para reflujo le hacemos manometría, pH-metría. Y con esto convencemos al paciente de decirle, usted no es candidato a una manga, porque usted ya tiene un problema de reflujo y podríamos acentuarla o permitir que regrese al reflujo después de algún tiempo de su posoperatorio. Entonces, es mejor ofrecerle otro tipo de cirugía. ¿Cómo hemos tratado de resolver estos inconvenientes efectos adversos de la manga sola? Luego de buscar algunas alternativas, conversando también con el profesor Sergio Santoro, decidimos hacer esta cirugía que es una variante de la SASI demostrada por los egipcios, árabes e hindúes. La SASI es una anastomosis un poco más baja en esta zona de aquí. Ellos hacen una anastomosis amplia con grapa. Nosotros hacemos una anastomosis más o menos a 10 centímetros del píloro en la parte vertical de la manga, y es una anastomosis que tiene 1.5, 1.2 de BAO y que lo hacemos a mano normalmente. Y este asa biliar la hacemos más o menos entre 200 a 200 centímetros debajo del trace. ¿Cuáles son los beneficios que hemos ido demostrando y viendo en el paso del tiempo? Se convierte la manga en un sistema de baja presión. Le añadimos disabsorción. Estimulamos incretinas distales. Y comparando a la manga sola, mantenemos el peso bajo más tiempo. Podríamos decir, y esto no lo puedo demostrar todavía porque necesito un poco más de tiempo y un poco más de números para poder demostrar hay mejor beneficio en la resolución de las comorbilidades, especialmente de la diabetes y del síndrome metabólico. Veamos rápidamente un video, si es que estoy sobre tiempo, por favor, Luchito, me avisan para recortarlo. Ay, creo que no se ve. Sí, hermano, adelante, adelante, adelante. ¿Se está viendo el video? No estoy seguro. No se muestra el video. Bueno, vamos a ver si lo pasamos después. Tenemos ya el primer paciente en el año 2017, o sea, tenemos ya 6 años. Casi 6 años. 154 pacientes, la mayoría de ellos son mujeres, 58% son mujeres. La edad promedio ha sido de 48 años, con un rango de 17 a 67. Tiempo de enfermedad en años por obesidad o síndrome metabólico, 8.9 años, con un rango de 3 a 20 años. El seguimiento del grupo de más de 75% lo tenemos ya en 957 días y va a rango de 1 a 66 meses. El tiempo operatorio bajó de 2 horas, 2 horas 20 en promedio a más o menos 100 minutos, 112 minutos es lo que me marca el promedio. El peso operatorio, miren qué interesante, el peso máximo que refiere el paciente era de 125 kilos en promedio y hasta 162. Pero el peso que nosotros lo pesábamos el día de la cirugía, que a veces transitábamos entre 1 mes, 2 meses, donde sí se le decía que dejara de comer cosas
irritantes para el hígado, como grasas, fritura, mayonesa, chocolate, etc. Gaseosas, dejar de tomar licor, dejar de fumar, cosas picantes, etc. Entonces, esto nos hacía bajar un poco de peso, pero no llegaban a bajar un 10%. No les exigimos que bajaran un 10%, porque es difícil. El gordito va para que lo operen y le solucionen el problema, no para intentar una nueva dieta que ya le ha fallado innumerable cantidad de veces. En promedio tenemos esto, que sí bajaban unos 7 kilos, pero los más gorditos, en lugar de bajar, subían de peso. Es que ellos hacían la despedida del mes, ¿no? Durante todo un mes se despedían de sus mejores restaurantes y de los amigos y no cumplían con la dieta. Eso es muy clásico, ¿eh? Muy clásico. Por eso es que a veces no es muy beneficioso, salvo que haya de por medio una obligación de parte del seguro o de la entidad que va a cubrir la cirugía. Entonces, en esos casos, sí el paciente se pega a las indicaciones de la nutricionista, se pega al ejercicio, se pega a los ejercicios respiratorios, etcétera, etcétera, la psicología para que baje de peso, porque si no, no entra al programa. Pero eso en Perú no sucede todavía. Bueno, esto es más o menos el promedio de pérdida de peso de 120, los pacientes han quedado algunos hasta 60 y otros han hecho una pequeña reganancia de peso. El índice de masa corporal es errática, ha bajado en general, se mantiene bajo, pero llegan a 25, a veces un poco menos. Igual que en la manga, no se consiguen llegar a pesos ideales o un 10-15% por encima del peso de verano. Se consiguen bajas de peso, pero no son tan espectaculares como se pueden ver en otro tipo de cirugía, digamos bypass de una sola anastomosis o derivaciones biliopancreáticas como el SADI o el suicidal. La morfología corporal disminuye, mejora, estéticamente se ve mejor, sí. El cuello de hasta 43, 44 centímetros baja a un valor de 34, 33. Y la cintura llega a valores menores a 100 o menores a 88 en mujeres. Sí, llegan a ser una cintura normal, digamos, mejora la obesidad abdominal, que es la que básicamente nosotros tenemos mejora porque es la metabólicamente activa. ¿Qué pasa con el síndrome metabólico? ¿Cómo va la insulina basal? Esto es algo sorprendente. Realmente a los 6 meses, mejor que en el caso de la manga sola. Mejor que en el caso de la manga. A los 6 meses tenemos una caída de 31 a 6, por ejemplo, a los 180 días, a los 6 meses. Y al año tenemos de 5.4, o sea, dentro ya de valores normales. Y un promedio de 31 de insulina basal de todo el grupo, vean cómo esto ha bajado realmente hacia valores normales. O sea, ya no hay resistencia a la insulina. El OMA que era 4.5, 4.7, bajaba a 2.1, 2. Menor de 3, normal el OMA. El OMA existe para resistencia a la insulina. ¿Cómo va la función hepática? Sí, mejora. Mejora a los 6 meses, sigue mejorando al año. Igualmente la TGP mejora a los 6 meses, sigue mejorando al año. Normalmente al año todos los pacientes han pasado de un hígado graso grado 3 a un hígado graso grado 2, algunos quedaron en hígado graso grado 1. Al principio de nuestra práctica quirúrgica en bariátrica, nosotros hacíamos biopsias hepáticas, ya no las hacemos más. Hemos tenido algo de morbilidad en el caso, no, ya no hacemos más y aparte que nos lleva unos 5 o 10 minutos más de cirugía. ¿Qué hay con el perfil lipídico? Los colesteroles bajan igual a los 6 meses, al año, el HDL sube, no sube tanto como nosotros quisiéramos tener un DHL por encima de 65, que sería lo ideal, pero no lo hemos conseguido, lo que sí se logra conseguir con otro tipo de cirugía como los bypasses. LDL, esto es un poco más errático, sin embargo, al año tenemos una baja sostenible del very low y el low lipoproteína de alta densidad. ¿Qué hay con las comorbilidades? ¿Qué pacientes
ingresaron a nuestro grupo de cirugía. 28% son hipertensos, 87% tienen algún tipo de hígado graso, hipotiroidismo 8%, diabetes mellitus tipo 2, 8%, artropatía 76%, es muy común la artropatía, apnea del sueño, que es una de las entidades que se mejora rápidamente en el postoperatorio, esofagitis ángeles A y B, sin presencia de hernia yatal, que son los que entraban al grupo, pero si tenemos una esofagitis B más hernia yatal, ese paciente iba a ser estudiado para desgastar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si era positiva, con disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, ese paciente iba a otro tipo de cirugía y ya no a la manga SASI. Dato curioso, enfermedades de la piel como rosácea, psoriasis, que también son mejoradas después de la cirugía. A efectos adversos postoperatorios del grupo de SASI. Durante los primeros 100 pacientes ingresaban todos los pacientes que tenían indicación para manga SASI sin reflujo. O sea, han ingresado pacientes con 50 de IMC, han ingresado pacientes con 52, han ingresado pacientes con 3 o 4 comorbilidades importantes, inclusive diabéticos, pero no con reflujo demostrado. Después del paciente número 100 reevaluamos y en estos últimos 54 pacientes ya no están ingresando pacientes con un IMC muy alto. Estamos incluyendo pacientes con 42.5 para abajo de IMC, porque hemos visto que a largo plazo no dan tan buenos resultados con los pacientes que son muy altos en su IMC. Entonces había un pequeño cambio después del paciente número 100. En todo el grupo se ha presentado dumping, aumenta el dumping con respecto a la manga sola, sí hay más dumping. Hemos encontrado reflujo postoperatorio en un 7%. Estos reflujos postoperatorios son manejados actualmente solamente con medidas como, por ejemplo, no dormir para el lado derecho, lateral derecho, porque esto aumenta el reflujo, y sobre todo el reflujo biliar que puede haber por la derivación. Y la sintomatología de reflujo, por supuesto. Y lo otro es evitar comer mucho en las noches. O sea, con ese tipo de medidas hemos mejorado y manteniéndoles con PP, inhibidores de bomba de protones por largo tiempo. Se produce esteatorrea que no se veía mucho en la manga sola. Hemos tenido 2% de anemia por falta de la absorción de vitamina B12. Sin embargo, con la vitamina B12 sublingual hemos corregido esto y no tenemos muy poco pacientes con anemia. Caída del cabello y de uñas, el rescabrejamiento de las uñas, esto lo hemos visto hasta en un 38% de casos, pero sabemos que esto es pasajero, ¿no? Más o menos al 8º, al 9º, al 10º mes desaparece esta molestia. Y ahora hay en el mercado unos champús medicados que mejoran la caída del cabello y tomando una alta dosis de biotina. Tenemos un paciente que hemos convertido, que es de este grupo de reflujo gastroesofágico, al cual convertimos la manga SASI a bipartición. Hicimos una IEDRUS de la omega que habíamos llevado al estómago y nada más. Tenemos un segundo paciente que no está en esta estadística porque este paciente fue de hace 2 semanas, hace 10 días que hemos convertido a mini gastro y bypass. Lo único que hicimos fue seccionar la manga por debajo de la anastomosis, aperturar la anastomosis, introducir una grapa de 45 blanca a través de la anastomosis y luego cerrar la apertura de esa anastomosis. Entonces hemos convertido la manga SASI en una mini gastro bypass y la paciente ha desaparecido el problema del reflujo gastroesofágico. Morbilidad 30 días, morbilidad menores, no tenemos 0 fístulas, en los 254 pacientes no fístulas, no estenosis, no torsión de manga.
No, nada más. Y sí tenemos un caso de mortalidad. Lamentablemente, una querida paciente con quien estuvimos juntos cerca de un mes y medio hasta que ella falleció. No sabemos cómo se produjo esta complicación, no tengo ni idea, hemos revisado el video, no sé, muchas veces. Cuando probamos con ella hacerla con grapas, la anastomosis, hacerla con grapas, estábamos un poco apurados, no sé cuál fue el tema, pero decidimos hacerlo con grapas. Y cuando hicimos la prueba de azul de metileno, en la cara posterior de la anastomosis había un corte. La grapa había hecho un corte amplio en el intestino delgado. Rehicimos la anastomosis, la paciente fistulizó, fue terrible, fue terrible. Una paciente muy compleja, hipotiroidea severa, hipotiroidea quirúrgica, bueno, había muchos problemas y lamentablemente nuestra paciente falleció. Es el único paciente que ha fallecido en esta serie, esperamos que quede ahí. Un minuto, bueno, un minuto. Ya terminé, Luchito, ya. Muchas gracias Okay. por Excelente, excelente. Emilia, pon el video del doctor Santoro. Muy agradecido, doctor Velázquez, por su presentación. Después haremos las preguntas respectivas. Hay preguntas también del auditorio. Y ahora vamos a presentar al doctor Sergio Santoro con su presentación de bipartición. Buenas noches. Es un placer y un honor inmenso estar con vosotros, nuestros amigos de Perú. Vamos a hablar un poco sobre la bipartición del tránsito intestinal. Antes de 2013, obesidad no era reconocida como una enfermedad. Y la cirugía bariátrica miraba hacer a los pacientes comer poco, con pouches pequeños, anillos, anastomoses calibradas, bloqueo o vaciamiento gástrico, restricción mecánica y malabsorción. Por tanto, una no enfermedad era tratada con la creación de enfermedades. Esto era una cosa con la cual nosotros no concordábamos. En 2002, nosotros proponemos cirugías puramente neuroendócrinas, metabólicas puras, sin pouches, sin anastomoses calibradas, sin bloqueos a vaciamiento, sin restricción mecánica, sin asas excluidas y sin malabsorción. Esto de fato es la primera publicación, lo primero paper publicado sugerindo la gastrectomía vertical como un procedimiento precoce, no como restrictivo, mas como adaptativo y neuroendocrino. Y la manga es un procedimiento fantástico, como todos nosotros reconocemos hoy, más insuficiente para muchos pacientes, porque en la obesidad severa hay mucho regano de peso, en diabetes puede ser insuficiente también. En esta misma época, nosotros imaginábamos que la adición de alimentos de alto índice glicémico en la dieta moderna propiciaba una absorción muy rápida, muy temprana de los nutrientes en territorio proximal, con una hipoactividad ileal. Y esto habría consecuencias, porque habría una hipertrofia duodenojejunal que agravaría el problema. ¿Por qué eso sería importante? Porque las hormonas de intestino distal, ilio, son muy importantes. Los GLP-1 causan una fuerte saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, bloquea el tránsito intestinal após esta saciedad. Aumenta la secreción de insulina, bloqueando el glucagón, bloqueando la neoglucogénese. Y se sabía desde 1996 que hay una actividad de GLP-1 disminuida en los pacientes obesos. Y también se sabía que simplemente poner los nutrientes en lo ilio causa una secreción de GLP-1, sea carbohidrato, sea lípido. Mas simplesmente colocar los nutrientes en lo ilio provoca esta secreción. Y había otros hormonios ileales igualmente importantes. La oxintomodulina causa una saciedad mucho importante.
El OPIE también, un sacietógeno importante que también disminuye el tránsito intestinal. Y después se descubrió ainda que la absorción de los sales biliares activan lo TGR5 na membrana do interócito ileal y que esto también estimula los GLP-1. Mas más que esto, la reabsorción de bile en lo ilio activa lo FXR, un receptor nuclear que promueve la secreción de FGF19. Y FGF19 es un hormona importantísimo, mucho relacionado con la homeostasis de los azúcares, con la producción de bile y lo control de lípidos. Sabemos nosotros que niveles bajos de FGF19 son predictores de doença coronariana y de diabetes tipo 2. De modo que, para resumir esto, cuando nutrientes y bilis son absorbidas en lo ilio, hay un bloqueo de la neoglucogénesis, un problema en la diabetes y en la obesidad, un estímulo a secreción de insulina, un aumento de la sensibilidad insulínica, una manutención del eutrofismo de la célula beta, un clearance de triglicerídeos del sangre, un aumento de adiponectina, un hormônio de adiposos muito importante, um bloqueio do vaciamento gástrico, e um aumento da graxa marrón, que aumenta o gasto energético, uma modificação de preferências alimentares em direção de coisas menos calóricas, uma redução da esteatose hepática, muita saciedade, uma redução da ingestão de alimentos y pérdida de peso. Por tanto, la estimulación del ilio es lo núcleo del tratamiento de la obesidad y de la diabetes. Y estas respuestas no están aconteciendo apropiadamente. ¿Por qué? Porque probablemente el nutriente está siendo absorbido muy tempranamente y con el tiempo tiene una hipotrofia ileal con una actividad ileal cada vez menor. Sabemos también que todos los procedimientos que, mismo que no se operen los estómagos, como el bypass de jejum ileal, mas que jogam alimentos en lo ilio rápidamente, como escopinar o duodenal switch, tienen remisión de diabetes arriba de 85% y mucha pérdida de peso. Por tanto, nutrientes y bile en el ilio se hacen comportar como alguien que está alimentado, con con varias características metabólicas de alguien que está alimentado. Por tanto, nos parece absurdo que cirugías para diabetes y mismo para obesidad no leven hoy lo alimento directamente al ilio. ¿Y por qué no levan directamente al ilio? Porque até la cirugía bariátrica siempre se pensó en exclusión. Para levar o ilio arriba, tiene que cerrar todo o resto. E isto causa uma mala absorção muito grave. Não é possível levar o ilio e cerrar todo o intestino proximal. Por isso que nós percebemos que, na realidade, a coisa importante não era a mala absorção, era a estimulação endócrina do intestino distal. E proponemos uma passagem direta da manga gástrica ao ilio, o que se chamava de bipartição do trânsito intestinal. Hacemos esta anastomose a 260, 280 centímetros da válvula iliocecal, com uma anastomose de 3,5 centímetros, hoje com a tendência a ser um pouco mais ampla em superobesos, porque ampliamos muito o canal comum depois que compreendemos que é necessário bile neste seguimiento. Por tanto, un canal común corto es bueno para hacer mala absorción, mas es malo para producción de FGF19 y de hormonas intestinales. Esto está bien demostrado en la literatura. Cuando hacemos esto, típicamente 70% de lo flujo va directamente al ilio y el duodeno si queda lleno solamente después.
e todas as asas são alimentares. Temos acesso endoscópico ampliado e não reduzido. Temos acesso endoscópico a tudo, inclusive ao ilho. E la bipartición reduce la presión grande de la manga gástrica, que es productora de reflujo, porque drena la manga gástrica para dentro del ilho, y con esto la bipartición usa la gran presión intragástrica para poner alimento rápidamente en el ilho. Y también la bipartición fixa a manga em uma posição buena, evita coilings, evita que haja twists, portanto, evita este tipo de coisa, porque estica a manga gástrica. E com este tipo de cirurgia temos remissão de diabetes, remissão completa, a um nível de 87%, sem a exclusão do adenal, solamente com derivando parte do alimento ao ilho. Remissão de hipertensão também em níveis muito altos, assim como dislipidemias e colesterol também em remissão muito altas. Estes números são muito parecidos com os números de duodenal switch. A perda de peso está arriba de 80% a 10 anos. Esses são resultados de duodenal switch. O que mostra que em el duodenal switch não é a mala absorção que está causando los resultados buenos, mas lo nuevo equilibrio hormonal. Las personas flacas, normalmente flacas, no tienen mala absorción. Mala absorción es una enfermedad, no un tratamiento. Esto fue comparado, duodenal switches con biparticiones en Francia y llegaron a la conclusión que la bipartición es más rápida de hacer do que un duodenal switch, que tiene menos estadía hospitalar y que la pérdida de peso era muy similar, a pesar de que en este trabajo en Francia usó-se una manga gástrica muy floja, como se hace en duodenal switches, y la bipartición clásica es hecha con una manga normal, con una manga que no es floja. En este caso fue usado un buggy de 50. Nosotros usamos de 36 o 32. Obviamente menos diarrea, mas mira, la remisión de diabetes era rigorosamente la misma. O sea, la malabsorción no es importante para obtener los elevados niveles de remisión de diabetes que se ven en el duodenal switch. Fizemos um estudo controlado, randomizado, para medir as hormonas, com pacientes diabéticos com IMC entre 28 e 35, todos com diabetes fora de controle, apesar de insulina. E obtemos 9 em 10 de remissões completas. Lo outro, sendo que o Stampede, a los mismos 2 anos com bypass gástrico, tienen 6 en 18, 33%. Los DSS, a los mismos 2 años, 18 en 57, 35%. Porque la estimulación acá en un bypass gástrico es jejunal, no es ileal. Tivemos neste grupo pequeño la remisión de hipertensión en todos y la retirada de las estatinas en todos. Medimos las hormonas. Los GLP-1 tienen un aumento muy grande y un leve decréscimo de GIP. Mas mira, hay una hipertrofia de la mucosa ileal. Y esta mucosa que produce, no son células L, son la mucosa del ilho que produce FGF-19. Portanto, esta hipertrofia aumenta el número de células productoras de FGF. Y el FGF sale de un nivel bajo para una hipercorrección, una multiplicación por 5. Portanto, la hipertrofia ileal es buena, la hipertrofia jejunal es mala. Puede ser hecho con anastomoses mecánicas o con manuales, en una sola anastomose, y muchas personas han reproducido estos resultados. Acá con una sola anastomose, 90% de la pérdida de peso en un año y remisión en 94% de diabetes. Acá remisión de diabetes en 85, acá remisión de diabetes en 88,
Acá remisión de diabetes en 100% a 6 meses. Acá una remisión de diabetes en 82, algunos con bipartición en una sola anastomosis. Y los turcos compararon la manga con la mini gastric bypass, con la bipartición y con la interposición ileal. Y llegaron a la conclusión que la excursión más baja de glucosa se da con la bipartición y que la mayor baja de la hemoglobina glicosilada se da con la bipartición. Y que, por tanto, la exclusión duodenal no es fundamental. El pessoal de Francia también ha comparado con la bipartición con bypass gástrico y llegó a la conclusión que en superobesos la bipartición es un poco más segura y que atingió una pérdida de peso obviamente un poco mayor que el bypass. De manera que la manga es un procedimiento fantástico, mas no es suficiente para muchas personas y la bipartición probablemente es lo mejor complemento para una manga gástrica. La bipartición es segura y simple, es fácil de hacer y de deshacer y de ajustar, no hay segmentos excluidos, no tiene malabsorción significante, tiene una restricción de carácter funcional, hormonal y no mecánica. Corrige este desequilibrio proximal distal de las hormonas intestinales, hay un acceso endoscópico que no es disminuido, más ampliado, mantiene el estómago en posición, disminuye la presión intragástrica, con niveles altísimos de remisión de diabetes y resultados positivos similares a un duodenal switch, pero con mucho menos efectos adversos, porque no tiene que operar el duodeno ni excluirlo. Por tanto, pensamos que la cirugía bariátrica ha mudado de objetivos. La cirugía bariátrica tenía estos objetivos y hoy tiene estes. Un estómago tubular con todas sus partes, con baja grelina, con rápido esvaciamiento, con un bloqueo hormonal del vaciamiento gástrico y no mecánico, una reducción de la actividad proximal del intestino y un aumento de la actividad ileal con elevación de FGF-19, hipertrofia ileal, saciedad y aumento de lo gasto energético. Y todo esto puede ser hecho sin exclusiones. Señores, era esto que tenía a presentar. Un placer inmenso estar con vosotros. Siempre un gusto estar con los amigos peruanos. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Santoro, por su presentación. Ahora vamos a empezar vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para que nos alcancen las preguntas. Primero a la doctora Lisbeth Wilka. Parece una técnica muy adecuada, hay trabajos que reportan hasta 100%, este doctor egipcio Tarek, 100% de mejoría en la diabetes, pero ¿cuáles son las indicaciones precisas, doctora Lisbeth, para usted, para hacer esta cirugía de la bipartición o la cirugía, digamos, del doctor Tarek? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación y agradecida de poder participar en este panel con todos ustedes. Bueno, nosotros en el hospital, que es el centro donde estamos haciendo la mayor cantidad de pacientes, estamos haciendo SASI. Recién estamos empezando a hacer la bipartición. En todos ellos son pacientes que ingresan por problemas tanto de obesidad asociados a un problema metabólico, ¿no? La mayoría son diabéticos de larga data, 2, 3 años del diagnóstico, índices de masa corporal por encima de 35, pero menores de 45. Pacientes que tienen índices de masa superiores a 45 los manejamos con el bypass clásico, ¿no? Entonces, que tienen también problemas de dislipidemia, hígado graso y que asocian varias comorbilidades, ¿no? Entonces, la indicación principal en ellos es eso, índices de masa por encima de 35, que tengan 2 o más comorbilidades como diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome metabólico, ¿no? Esos son los pacientes en los que nosotros hemos estado indicando SASI y las respuestas que hemos estado teniendo han sido bastante favorables.
al momento del alta, muchos de los pacientes ya dejan de tomar los hipoglicemiantes orales, ¿no? Y los vamos siguiendo nosotros, tanto el servicio de cirugía como el servicio de endocrinología los va siguiendo, y al tercer mes muchos de estos pacientes han bajado la cantidad. Muchos ya no toman el hipoglicemiante oral y muchos han bajado la cantidad de medicamentos que toman para el problema de hipertensión o algún otro problema, han bajado la cantidad, la dosis, y en algunos casos ya han sido retirados. Nuestro seguimiento es más o menos a 3 años y nos está yendo bastante bien. Los pacientes han respondido bastante bien y la ventaja que tenemos en el hospital es que podemos hacer un seguimiento a largo plazo. Porque como es una población cautiva a la que podemos buscar fácilmente, entonces podemos hacer un seguimiento un poquito más adecuado. Eso sería lo que estamos haciendo nosotros. Doctor Santoro, usted que tiene una experiencia grande, ¿sus indicaciones también son iguales o tiene indicaciones precisas para esta operación? Porque a veces el bypass de 2 anastomosis, el gold estándar que se hace en Brasil, tiene casi similares resultados, pero específicamente la bipartición, ¿usted la selecciona para alguno o tiene para todo tipo de pacientes? ¿Cómo es su selección de pacientes? Nosotros hoy hacemos manga sola en los casos de peso muy bajo y poca comorbilidad. Si tienes un poco más de peso, mujeres con más de 37, todas con bipartición. Y hombres que con más de 39 también todos con bipartición. Solamente en peso bajo hacemos solamente la manga, en diabéticos todos con bipartición. Lo bypass gástrico hoy en nuestro servicio se transformó en una cirugía de reflujo. Cuando el reflujo es grave, hacemos lo bypass. De otro modo, preferimos mantener un estómago que tiene todas sus funciones, porque es un estómago bastante funcional, y una estimulación directamente al ilio, porque la estimulación directamente al ilio produce esos resultados superiores. Acá en Brasil decidimos que llamamos, así como la Asociación Americana decidió que lo mini gastric bypass debería ser llamado one anastomosis gastric bypass. Usamos acá a mesma terminologia e chamamos la one anastomosis transit bipartition and one anastomosis duodenal switch. So, quando hacemos os procedimentos em one anastomosis, unificamos la terminologia. Com relação a que o Dr. Velázquez disse, eu percebo que os resultados que eu ha apresentado são um pouco mais baixos do que foram observados com a bipartição. E eu penso que isto será por causa de algumas causas. Primeiro, a anastomose um pouco colocada mais baixo em lo antro para que roube mais fluxo de la gastrectomía vertical al ilio. También pienso que la distancia, porque nosotros usamos como 1280 para hacer la gastroilioanastomose y hacemos una gastroilioanastomose de 3,5 centímetros. En superobesos hacemos hasta de 4 ahora, porque con un canal común más longo, como se llama, más ancho, es más seguro. Y hoy hacemos un canal común muy ancho. La gastroilioanastomose está solamente 30 centímetros arriba de la enteroanastomosis, por tanto lo canal común es casi todo, porque nosotros comprendemos que la importancia de la bile en el ilio para ampliar la respuesta metabólica. Entonces, pienso que reduce, cuando hace el endosa anastomosis, tiene un poquito más de trabajo, más reduce la gastritis biliar, vómitos y ese tipo de cosas, sensaciones malas digestivas. Y cuando se hace a esta distancia, con la anastomosis más amplia y colocada más baja en lo antro, tiene más flujo ileal y la respuesta me parece bastante más potente. Doutora Lisbeth,
¿Con qué características se hace? ¿Con qué tamaño tienes tu anastomose? ¿Está colocada no antro o más lateral como el doctor Velázquez? Nosotros hacemos una técnica muy similar a la que hacemos con el doctor Velázquez. Nuestro entrenamiento y la práctica la iniciamos con el doctor Velázquez, entonces es casi muy similar a lo que él hace, ¿no? Más o menos 1.5 a 2 centímetros de anastomosis lateral, no en la parte inferior, sino en la parte lateral. Entonces, es muy similar a lo distancia? que... ¿A qué igual distancia? También De pelo. 2 metros, entre 2 a 2 metros 50 del ángulo de 3. Del ángulo de 3. Ah, sí. Nosotros hacemos una cosa diferente acá, porque Claro. medimos de la válvula iliocecal para tener certeza que estamos en territorio ileal. Por tanto, en vez de medir de los TRITES, medimos de la válvula iliocecal y nos quedamos a 2,80. Por tanto, estamos muy más acerca del ilio y con la anastomose más baja y más amplia, tengo certeza que los resultados se elevan. Sí, doctor Santoro, disculpe, justamente yo le pregunté al doctor Velázquez, porque la anastomosis yo le he escuchado a usted que lo hace 3 centímetros, ¿no? E incluso creo que está ampliando a 4, pero la idea era de hacerlo 3, fundamentalmente para que pasen los alimentos al intestino anterior y, digamos, tengamos una bajada, ¿no? Eso, y que usted medía de la válvula ileocecal y los otros miden de el ángulo de 3. Pero escuché antes ustedes que no medían el intestino. Me parece fundamental que se debe medir todo el intestino, desde el ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal, para ver cuánto intestino vamos a dejar y evitar los problemas de malnutrición, ¿no? Por eso le escuché hace un rato, me dijo que no medía usted todo el intestino. Doctor Campana, sí. cuando medir todo el intestino es muy importante cuando está trabajando con exclusión completa, como en bypass, en un SAD y este tipo de cosas. Mas como tenemos flujo por lo duodeno, hay una seguridad alimentaria muy grande, seguridad nutricional muy grande. De modo que nosotros acá no tenemos problemas nutricionales. No hay casos de hipoalbuminemia acá. Y también cuando se está en ilio, por algún motivo más difícil de explicar, no tenemos dumping. Dumping no es un problema significativo, como no es también en la cirugía de Scopinaro, porque cuando levas o alimento a ilio, en Scopinaro no se via dumping. En la bipartición también no se ve, pelo menos no de una manera significativa. Y quería hacer una pregunta así al doctor Delgado para ir avanzando rápido. El doctor Delgado de Arequipa, que usted lo conoce, él hace el Nissen Sleep, ¿no? Ha presentado anteriormente trabajo de Nissen Sleep. Entonces yo encontré trabajos de Nissen Sleep con bipartición para pacientes con reflujo. Doctor Delgado, ¿qué opina de este procedimiento? Si lo ha hecho o, digamos, le parece que es correcto o no es correcto, y después le escucharé al doctor Velázquez y al doctor Santoro su opinión. Adelante, doctor Delgado. En realidad sí tenemos un caso de un paciente que hicimos una Nissen SASI. Nosotros hacemos SASI, es decir, hacemos una unión del ilion a la manga gástrica. Me parece que Carlos está haciendo una unión al yeyuno. Es un poco diferente, ¿no? Y entonces, nuestra respuesta realmente a los pacientes que hemos hecho esta intervención, hemos hecho inclusive un SASI de rescate a una falla por estenosis de un paciente que fue operado por manga. Entonces, todos estos casos que estoy diciendo están reportados en la literatura, con un aspecto favorable con relación a tanto a bipartición, porque tenemos que tener en cuenta que la bipartición con el mini gastric bypass son los precursores de esta técnica SASI. O sea, SASI se basa en la operación del doctor Santoro y en la operación del doctor Rutledge, esa es la verdad. Pero, ¿por qué el doctor Tarek Mahdi lo hace en el año 2013, empieza su casuística y lo publica en el 2016? Porque
ve un poco más fácil de hacer esta técnica. Ahora, también están publicadas algunas hernias de hiato que se han hecho con estas derivaciones, estos tipos de bypass, con técnicas antirreflujo. No solamente está el Nissen, sino técnicas parciales, Tupet, etc. Sí hemos tenido un caso de un paciente que ha sido operado de manga, que le hicieron una Nissen, fuera de esta ciudad, y reganó peso. Y entonces hicimos una cirugía de bypass tipo SASI a este paciente, que ha ido muy bien durante todo este año. En nuestra casuística, que es poca, no tenemos 2 docenas de pacientes, pero nosotros tenemos una respuesta bastante buena. Inclusive la enfermedad de reflujo no la vemos. Y todos los pacientes van a endoscopía al año, todos, absolutamente todos. No tenemos ni clínica ni endoscópicamente presencia de enfermedad de reflujo. Eso es lo que les quiero decir, que de esta ventaja. Pero pienso yo que, como dice muy bien el doctor Santoro, el estímulo de la comida a nivel del ilio genera mucho efecto metabólico al paciente, y por eso es que casi es el 100% de desaparición de diabetes. Lo que te quería preguntar, si me permites, Lucho, al doctor Sergio Santoro, es que si hay algún aspecto importante de esta comida. No me escuto. Se paró. Carlos, ¿podrías opinar algo al respecto sobre esta parte que hemos hablado con el doctor Delgado? Nissen con SASI, Nissen Sleep con SASI. Si está el doctor Pollo por ahí, él es enemigo del Nissen Sleep, no hace para nada Nissen Sleep, pero está en la literatura reportado, ¿no? Sí, yo tengo un primer caso del año 2004, uno de los primeros casos que se presentaron de Nissen Sleep. Y fue que hice el Nissen primero en una paciente que estaba medianamente delgada, pero tenía un reflujo severo y no comía. Le hicimos la Nissen completa, clásica, y la paciente subió de peso porque empezó a comer. Y entonces le dije, bueno, teníamos que deshacer tu Nissen. Yo me acuerdo de haber hecho la consulta de este caso en el año 2004 con Raúl Rosenthal, con Lucho Poye, se lo pregunté, con Raúl, con 2 o 3 personas de afuera, y todos me coincidieron, desarma el Nissen y hace un bypass, que era lo lógico. La paciente no aceptó. No quiso el bypass porque el anterior esposo había tenido un bypass y no le fue bien. Entonces no quiso el bypass, bueno, pues te hago una manga sobre el Nissen que ya tenía hecho. Bueno, le hicimos la manga. Fue nuestro primer Nissen Sleep. Se le hizo la manga, la paciente rompió su Nissen como a los 4 años, volvió a subir de peso y yo dije, no, ya, si te voy a reoperar por 4ª vez, te hacemos un bypass, y ahí terminó. Lo publiqué el caso y después aparecen los franceses como Noca, el doctor David Noca, que tiene ya varios cientos, ¿ya? Entre los 2 grupos que están haciendo Nissen Sleep tienen varios cientos. En lo particular, no creo en ello, no me parece que sea una cirugía muy convincente. Yo creo que no está solucionando ni lo uno ni lo otro. O sea, no estás haciendo bien una Nissen y tampoco estás haciendo bien una manga, porque al final ese globo, el wrap de la Nissen, se transforma en un fondo por la presión que produce la manga, se transforma en un fondo dilatado. O sea, no, la verdad no creo en ello, Pero eso es una opinión muy personal. Carlos, estoy en total acuerdo con usted. Pienso que lo Nissen no es una cirugía buena. En verdad, en JAMA fue publicado una comparación prospectiva randomizada
de más de 400 pacientes entre válvulas totales y parciales, y mismo en personas sin obesidad, solamente con reflujo, las válvulas parciales parecen un poco superior no que tangen a, resolven igualmente, creando menos problemas. Para cuando tengo que hacer una válvula, quando tenho que fazer um sleeve, nós hacemos sempre, em todos os casos de manga, a cardioaplicatura, que é solamente uma proteção do ângulo de RIS, colocando 3 pontos entre o primeiro centímetro do estômago e o último centímetro do esôfago. Com isso que chamamos de cardioaplicatura, evita que grampees o ângulo de RIS, o que protege a integridade do esfíncter e evita também fístulas. Estamos muito contentes com fazer as cardioaplicaturas e hoje já não pensamos mais em fazer mangas sem a cardioaplicatura. E a bipartição é hecha com a manga, sempre com cardioaplicatura. Entretanto, se temos hérnias hiatales e refluxo que é malo, aí cerramos a hérnia hiatal e hacemos uma válvula parcial, que também chamamos de cardioaplicatura, porque nunca usamos o fundo. Se usas o fundo, como o Dr. Carlos Velázquez bem disse, a manga está muito prejudicada, não pode restar fundo em uma manga gástrica. Portanto, usamos os tecidos de locardia muito acerca da transição para a construção de uma válvula de 180 graus e aí fazemos a manga. A manga fica praticamente igual a uma manga que não tem a cardioaplicatura. E com isso temos resolvido muito bem os casos de refluxo médio e temos basicamente deixado o bypass gástrico para os casos de Barrett ou esofagites particularmente graves. Mas, de outro modo, o bypass se transformou em uma cirurgia de refluxo e penso também que todos os gorditos que querem se operar de refluxo não devem fazer uma válvula sola, devem fazer um bypass, porque resolve também a obesidade, que é uma das causas principais de refluxo. Portanto, penso que o bypass gástrico é uma cirurgia superior a uma aplicatura em um paciente que tem refluxo e uma obesidade grau 1 ou inicial. Muy bien, maestro. Doctor Puy, quisiera hacer un comentario corto, por favor. No, volumen, micro. Su micro está apagado. No se le escucha, doctor Puy. Está apagado su micro. No se escucha. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Escucha, yo creo que había un par de comentarios. Es decir, el fondo gástrico es básico para el control de reflujo. Cualquier técnica que se lleve el fondo va a producir reflujo, en mayor o menor caso. Sin embargo, todas las técnicas que se están planteando hoy día son técnicas que provocan un drenaje del incremento de la presión de una manga o de cualquier parte del estómago. Y esto alivia justamente el componente de reflujo, pero no porque le dejen 2 o 3 centímetros el reflujo se resuelve. Definitivamente cuando uno secciona estas fibras slim, esas fístulas con el cabestrillo, como bien ha hecho la traducción Carlos Velázquez, definitivamente al seccionarlas ellas pierde la función de coaptación. En las slim lo único que hacen es el cierre de la válvula, pero el fondo gástrico es el que hace el mecanismo de compuerta. Entonces, si no hay fondo gástrico, no hay mecanismo de compuerta, y si una fibra slim están seccionadas a la mitad, la aproximación de las dos partes laterales de la unión gastroesofágica no se produce. Por tanto, eso es algo que va a producir siempre reflujo en una manga. Por esa razón, todos los estudios que hemos hecho demuestran eso, ¿no? Que el incremento, hay deterioro del esófago, baja del esfínter esofágico inferior, incremento de la presión gástrica. 3 componentes que son igual a reflujo. Ahora, definitivamente, esto no se resuelve con un Nissen sleeve, porque
ya Carlos lo dijo, yo siempre digo lo mismo. El Nissen Sleeve no es ni un buen Nissen ni un buen Sleeve, no es nada. Entonces, ¿por qué? Porque no cumple las funciones de los dos. De acuerdo, de acuerdo. Que regana peso y es un Nissen que no tiene antirreflujo, maniobra antirreflujo. Entonces, es una pérdida de tiempo. Ahora, ahí viene el otro factor que es el factor del drenaje. Y el drenaje hecho bien en el SASI, como lo hace Carlos, un poco más alto, o en el drenaje un poquito más bajo que lo hace Sergio, pero hay una diferencia no solamente en la confección de la ubicación del drenaje, sino también de la proporcionalidad de las asas en relación a la participación del ilion. Y esa es una de las razones capitales para diferenciar la técnica de Sergio y la técnica que está haciendo Carlos. Así es. Yo no he tenido oportunidad de hacer estas técnicas. Yo estoy muy tentado de la técnica de Sergio porque cada vez que escucho digo mañana va una. Cada vez que lo escucho, pero hasta ahora no me decido. Y en relación a SASI, sí he tenido oportunidad de tener que revertir un SASI y transformarlo en un bypass porque hemos tenido problemas de desnutrición. Hemos tenido casos en donde toda la alimentación se iba hacia el ilion, hacia la derivación, y nada pasaba por el duodeno. Entonces, y esa es justamente una de las cosas que dice Sergio, que en su técnica no se produce ese problema, porque al hacer la bipartición de la nutrición, parte pasa por el duodeno, parte pasa directamente al ilion, se provoca el efecto metabólico sin llegar al componente de malnutrición. Entonces, era lo que yo quería, digamos, comentar como un pequeño resumen y con cargo a la corrección de cualquiera de los ponentes. Yo creo que es magnífica las dos exposiciones, siempre son muy ilustrativas. Carlos ha estado magnífico en su presentación, muy claro, muy conciso, muy bien explicado, muy bien sustentado, así que esto es algo que realmente considero que ha sido un webinar que hasta ahorita llevamos como 130 participantes, y esto realmente creo que hace que ellos hayan ganado mucha información como la hemos ganado todos nosotros. No hemos terminado todavía. A mí me parece también que la anastomosis del doctor Santoro abajo es la que tiene menos reflujo. Me parece que la otra es un poquito más alta y está pues con la teoría de Mason que cuando es más alto hay mayor presencia de reflujo. Doctor Morales, no podemos dejar de preguntarle, quería, como usted también hace esta cirugía, ¿cómo hace usted su manejo postoperatorio de estos pacientes? ¿Cómo los controla? Porque el problema es nutricional. ¿Cómo es su algoritmo de manejo en el postoperatorio? Y si en caso tiene complicaciones, ¿cómo lo resuelve? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación, doctor Lompana. Felicitar primero al doctor Carlos Velázquez y al doctor Santoro por la exposición y la ponencia. Excelente. Bueno, para responderle a la pregunta, casualmente tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos Velázquez en los primeros años de iniciación de este tipo de técnica. Se acordará el doctor Carlos, maestro. Y bueno, ya posterior a esto hice la técnica tal cual, ¿no? Con la anastomosis alta, pequeña, y justamente esa es una de las controversias en ambas técnicas, ¿no? ¿Por dónde más pasa la comida? Entonces considero que en la técnica del doctor Carlos, la comida pasa por el duodeno y por rebosamiento atraviesa a través de la anastomosis, ¿no? Entonces, básicamente es una variante de la manga que hace más tolerable esta cirugía, ¿no? Menos reflujo, menos resistencia y mejor control metabólico, ¿no? Sin embargo, conforme pasaron los años, ya que esta técnica no está estandarizada por la IFSO y, bueno, no se tienen en sí los parámetros que seguir, hice la cual está descrita, que es en el antro, abajo, conectando exactamente el ilion a 250, ¿no? Entonces, en esta técnica clásica, la comida pasa directo al ilion, ¿no? Entonces, ahí se tienen esas diferencias de la técnica, ¿no? Entonces, en base a esto, obviamente con todo el equipo multidisciplinario que se encarga del manejo postoperatorio, cirugía, nutrición, psicología, también está el tema de los controles endoscópicos, ¿no? Entonces, casualmente, y justamente eso le quería preguntar al doctor Velázquez, uno de los controles endoscópicos de mis pacientes a los 12 meses de la SASI a nivel alta, con una anastomosis manual de 2 centímetros,
tuve un caso de que, bueno, al año estuvo cerrada, se cerró la anastomosis, una estenosis de esta anastomosis, ¿no? Y por otro lado, en la otra técnica, que para mí es una técnica potente y la he estado utilizando en pacientes con obesidad alta y metabólico, tuve un caso de reflujo biliar, ¿no? Una gastritis biliar, que casualmente hace unos días tuvimos que convertirla a bipartición, ¿no? Entonces también iba por ahí con el doctor Santoro a preguntarle si qué recomienda, ¿no? ¿Cuánto de asa común deberíamos dejar en este caso para la bipartición intestinal? Y en qué pacientes se le debería indicar exactamente, ¿no? Porque como bien sabemos, esta es una técnica que aún no está aprobada por la IFSO y no está estandarizada, ¿no? Entonces, realmente, entre comillas, se podría decir que es una técnica experimental, ¿no? Entonces, pienso que es importante el control mensual, semestral y anual endoscópico para saber realmente por dónde está pasando más comida y evaluar si el estado nutricional, ¿no? También, bueno, en la parte hospitalaria tuvimos un caso de desnutrición por SASI, ¿no? Y realmente es una cirugía, como bien digo, potente, ¿no? Entonces ahí le dejaba las preguntas a los jueces. Quando hace em uma sola anastomose, é importante dizer que o SASI é uma bipartição também, todas são bipartições. Mas quando hace em uma só anastomose, não é raro que ao construir a anastomose, a alça aferente se quede estenótica. Se isso acontece, a pressão no duodeno fica muito alta. Há reflujo biliar do duodeno para o estômago e uma dificuldade de passagem, o que torna o alimento passado por todo e praticamente não passar pelo duodeno. E isso causa desnutrição. Quando hace-lo em Y, em Y grego, ¿no? Como se chama? RUX, como se acha em duas anastomoses, as duas anastomoses se quedam amplias. E esse tipo de problema não ocorre mais. Então, há flujo. E é importante dizer que o flujo pelo duodeno, se for um pouquinho de comida, é muito diferente de nada. Nada, porque a comida que temos hoje é muito rica, muito calórica, com uma quantidade de nutrientes muito maior do que existe no mundo primitivo. Portanto, esta comida, se passa um pouco ao duodeno, já garante uma nutrição bastante boa. E é importante que passe a maior parte passe ao ilho para garantir, especialmente em superobesos e muitos diabéticos, essa grande potência que o ilho tem, muito superior às cirurgias jejunales. Maestro Santoro, la pregunta que sigue Carlito. Como le pregunté al doctor, el manejo postoperatorio, el control de la vitamina, ¿cómo es su protocolo de manejo en estos pacientes? Porque aquí hay que ser cuidadoso con el manejo postoperatorio. ¿Cómo hace el manejo postoperatorio en la operación de Santoro, por favor? Nos parece que es más simple do que hacer un bypass. Normalmente nuestros pacientes toman citrato de calcio, que esto pienso que es necesario a todos. Qualquer modelo cirúrgico precisa de citrato de calcio. Vitamina D também penso que é importante. A cirurgia não corrige a vitamina D. Esses pacientes gorditos acá em Brasil, todos eles têm vitamina D muito baixa. E depois disso, uma cápsula de multivitamínico com pouco de hierro. Nada mais do que isto. No, pienso que es más simple do que hacer lo controle de un bypass. ¿Y los controles, digamos, hace control endoscópico al año, 2 años, o para ver cómo está la evolución del paciente, o no los controla? Controlamos solamente una vez alrededor de 6 meses, mas podemos hacer más temprano si el paciente no está se comportando de la manera propicia. Es muy interesante cuando hacemos en 2 anastomoses, porque o endoscopista pode dilatar essa anastomose ou estenosá-la com argônio. Recentemente tivemos uma paciente que ha perdido muito peso e ficou com IMC de 19. E como era uma senhora de 62 anos, não queria se quedar com um IMC de 19. Então, o doutor queria ganhar um pouco de peso.
solicitamos a la endoscopista, pegou um pouco de argônio, cerrou um pouco a anastomose, e que o que observas muito interessante é que a hemoglobina glicada, que era de 5.0, sobe a 5.6, e o peso sobe também. O hílio efetivamente tem uma ação muito visível sobre essas duas coisas, o controle glicêmico e peso. Y doctor, ¿en diabetes tipo 1 alguno ha tenido experiencia en hacer este tipo de cirugía? Diabetes tipo 1 não deve ser tratada com cirurgias metabólicas, a menos que o paciente tenha doble diabetes, la 2, porque muitos pacientes tipo 1 comem demais e usam muita insulina, se quedam gordos e desenvolvem resistência insulínica. Então, acabam por ter as duas diabetes. A diabetes tipo 1 porque não produz e a diabetes tipo 2 porque toma em quantidades muito altas de insulina e se quedam gordos. Neste caso, penso que fazer solamente uma manga é suficiente, não é necessário nada mais, porque na realidade estamos tentando devolver-lhe a vida de um diabético tipo 1 que não tem a diabetes tipo 2. Muy bien. Doctor Carlos, iba a decir un comentario usted. Sí, tres cositas cortas con el diabético, porque lo preguntaron también en el chat. Y sí, nosotros hemos hecho esta técnica con pacientes diabéticos 1, pero al paciente diabético 1 al que le ofrecemos una cirugía y le decimos puede mejorar tu diabetes, es aquel que tiene un péptido C todavía rescatable, o sea que tiene por lo menos 2.5 o más de péptido C, lo cual me indica más o menos cuánta reserva de células pancreáticas, células beta pancreáticas tiene. Y lo otro que le pedimos es un examen del GADA, de los anticuerpos anti-GAT. Si tiene anticuerpos anti-GAT positivos, como dice el profesor Sergio, lo mínimo que le haría sería una manga porque probablemente su diabetes no va a mejorar. O sea, ya no va a mejorar porque ya es un problema inmunológico, es un problema familiar, es una diabetes esencial. Segundo, sobre lo que nos contaba Neto Morales, sobre que los endoscopistas a veces no encuentran la anastomosis. También me ha pasado que en las endoscopías tengo por lo menos 3 casos donde me decían, ¿sabes qué, Carlos? Ya no está la anastomosis, el cuerpo ya la cerró porque no la necesita. Qué raro. Hay que volver a hacer la endoscopía unos 3 o 4 meses después con otro endoscopista, y sí la encontraron. Tengo unos 3 o 4 pacientes a los cuales hemos reoperado, pero no porque hemos convertido la cirugía, sino porque se le operó de la vesícula, se le operó de un síndrome herencial, o entraron ginecólogos para operarle un quiste de ovario, etc. Otras cirugías, y nosotros hemos entrado a mirar el abdomen, y sí, la anastomosis está en su sitio. Y los pacientes que hemos hecho la reversión, esos 2 pacientes que hemos operado, tenían la anastomosis en su sitio. Por alguna razón el endoscopista no lo llegó a ver. Y el tercer punto era, que también lo dijo Neto... ¿Mas por qué te haces tan pequeña? Porque queremos que el motor antral trabaje sobre el píloro para que la mayor parte del alimento sólido vaya por el píloro y lo que sobra, el líquido, lo sobrante, vaya por la anastomosis. Esta acaba siendo una bipartición muy atenuada, ¿no? Muy atenuada, exacto. Atenúa mucho. Sí, lo que hemos querido hacer era mejorar la buena manga gástrica. O sea, a los pacientes que tenemos indicación de manga gástrica, les hacemos manga gástrica con esta pequeña derivación para mejorar y evitar los efectos adversos de la manga gástrica. Porque al fin y al cabo la manga gástrica sigue siendo una buena cirugía. Sí. Y acá hay un caso muy interesante que quisiera contarle a los cirujanos jóvenes. Con la doctora Lisbeth y con el doctor Lucho Poggi manejamos entre los 3 un paciente que nos enseñó mucho. Este es un paciente que se le hizo una manga gástrica, fumador pesado, se le hizo una manga gástrica y a los pocos meses, como a los mes y medio, 2 meses, hizo una fístula alta de la manga y fue hasta tórax. Una fístula compleja, una fístula muy compleja,
Entonces, cuando entramos a reoperarlo, toda la zona superior era un plastrón imposible de disecar, y lo que se nos ocurrió hacer en ese momento, porque teníamos el estómago distal limpio, sano, bueno, hagámosle un SASI acá. Y le hicimos una derivación. Cerró la fista. En manos de Lucho Poggi cerró la fístula. Pero ya no fue necesario hacerle nada más. O sea, sí, demostramos en este caso que no era el caso ideal no se buscaba demostrar eso, pero sí demostramos que la presión intragástrica elevada le estaba persistiendo la fístula, y cuando bajamos esta presión, pues mejoró. ¿Recuerdas ese caso, Lucho? Caso interesantísimo. La presión intragástrica es una opción, pero bueno. ¿Qué dice el doctor Santoro? La presión intragástrica normalmente es una cosa mala, mas se usa la presión intragástrica para empurrar el alimento al intestino distal, ela puede se tornar buena y baja la presión en el estómago. Este caso es un caso fantástico. Nosotros, la última fístula que tivemos acá en Brasil fue en enero de 2009. Por tanto, tienes ahora más de 13 años. No tivemos más fístulas. Pienso que la asociación de cardioplicatura y drenaje exterminan las fístulas. Sí, un comentario breve, si me permites, Lucho. Siga. Ya, perfecto. No, sí, en relación, yo creo que ahí lo más importante, ya lo dijo Sergio, es le bajas la presión al estómago haciendo una derivación y una bipartición. Uno de los detalles importantes que mencionó el doctor, el colega joven, ¿cómo apellida? Morales. Morales, sí. Y creo que también lo presentó el doctor Delgado. Mientras hagas una anastomosis en asa, siempre vas a tener reflujo biliar al estómago. Justamente una de las cosas que nosotros le cuestionamos al VAWA o al minigastric bypass no es que no funcione, lo hemos hecho y yo lo hice desde el comienzo cuando vi la técnica de Rutledge en el año 98, 99 y me corrí por la cantidad de reflujo gástrico que tuvimos. Entonces, si nosotros hacemos la famosa válvula, y es una válvula que es fake totalmente porque no funciona para nada, entonces no tiene ningún sentido. Si vas a hacer una derivación, hazla en una derivación desfuncionalizada en IDRU. Y esa es la diferencia también con la técnica de la bipartición, porque la bipartición no utiliza pues un asa, me refiero en omega, sino utiliza un asa totalmente desfuncionalizada con una derivación biliopancreática en la parte más distal. Esa es una diferencia muy sustancial y todas las anastomosis al estómago en omega, y esto lo dejamos hacer en cirugía de cáncer gástrico hace muchísimos años, por esa misma razón, por el reflujo y la cantidad de úlceras de neoboca que teníamos provocadas por eso, la atrofia gástrica provocada por la bilis y muchas veces metaplasia intestinal y cáncer, ¿por qué no en algunos casos? Esa es la razón por la cual se dejó de hacer la anastomosis en asa en cáncer y que se transformaron casi todas en IDRU, y esa es una de las razones importantes por la cual definitivamente yo pienso que el SASI podría ser una derivación desfuncionalizada y sería, como dice Sergio, sería ya una bipartición casi completa y no tendría el problema del reflujo biliar. El gran problema del reflujo biliar es que cuando la gente dice reflujo biliar, cree que se está refiriendo al reflujo gastroesofágico y no nos referimos a ese, nos referimos al reflujo yeyuno gástrico, que ese es el reflujo malo. Y entonces, por esa razón es que hacen pH-metrías al esófago y nunca lo van a entender y dicen no hay, claro que no hay, pero metan el transductor hacia el estómago y van a ver la brutalidad de reflujo biliar que van a encontrar. Eso lo tienen que hacer. Nosotros hacemos la manometría nosotros mismos y la impedancia nosotros mismos. Hemos hecho esa maniobra y se contraconfirma el reflujo yeyuno gástrico de tipo biliar. Eso es lo que no ha hecho mucha gente que dice que no pasa nada y que colgando el asa se va a resolver. Para mí eso es un saludo a la bandera. Pero ese es el comentario que quería hacer en relación a solamente este detalle, pero que todas descomprimen la hiperpresión gástrica, sí, y ese es el beneficio que pasó con este paciente que refirió Carlos Velázquez,
que a ese paciente nosotros no le hicimos nada, solamente seguirlo, observarlo y la fístula cerró. Totalmente verdad. Yo fui ahí más un testigo de excepción sin haber participado en el asunto, pero fue en la clínica en donde vimos que sí cerró la fístula perfectamente y el paciente evolucionó. No le hicimos nada ni le tocamos nada al paciente, así que, y hasta ahora es un paciente que sigue en control y está estupendo. Interesante publicar este caso. Claro. Así es interesante. Muy bien. Creo que hay en la otra preguntita así del auditorio. Hay una pregunta que, bueno, no se me ocurre, ¿no? Están preguntando sobre bipartición sin manga en caso de diabetes mellitus y ¿qué opinan al respecto? Porque la idea fundamental de la bipartición es la fuerza de las hormonas, la fuerza neuroendocrina del hilio, ¿no? O sea, no solamente la GLP-1, la PYY, la oximodulina, todas ellas, ¿no? Entonces, la pregunta no deja de tener razón, hacer la bipartición sin manga. No sé qué opina el doctor Santoro. Acá en Brasil hay un grupo que hace bipartición sin la manga en los super obesos que enquanto estão esperando en fila para cirugía, en vez de se morir porque están muy gordos, hacen una bipartición amplia de 6 centímetros con lo hilio, bajan bien de peso y después adicionan la manga, y cuando adicionan la manga interrumpen esta anastomose amplia de 6 centímetros y transforman en una anastomose de 4. Ahora, cuando tienes el estómago todo, esta es una cirugía ulcerogénica porque hay mucho ácido. Entonces, tiene que mantener al paciente con PPI, y pienso que tienes algo como 6 meses para transformar, poner la manga. Con una cirugía definitiva, pienso que no, porque es fuertemente ulcerogénica, ¿no? Mas como una cirugía para no tener que hacer nada en lo alto, hacer una cosa simple en los super obesos, que a veces el hígado es gigante y no consegue ter acceso arriba. Hay un grupo brasileño que tiene alguna experiencia ya con la bipartición en asa única, isolada, antes de la manga. Bueno, yo quería agradecer fuertemente al doctor Sergio Santoro por su presencia. Nunca se ha negado cuando le hemos llamado, no es la primera vez, y siempre acude con toda su experiencia que nos da. Igual a Carlito Velázquez, te felicito por tu experiencia. A Luisito Poggi, que es nuestro futuro presidente IPSOLAC, que trabaja sin descansar. A la doctora Libet Wilca, ¿no? Al doctor Morales, al doctor Delgado, muy agradecido por su participación. Y les comunico, maestro, de que el primer martes del siguiente mes de julio vamos a tener una charla muy interesante, que es cirugía de alto volumen que hacen en Tijuana, para ver cómo es el protocolo de manejo, cómo manejan una cirugía de 20 operaciones diarias, ¿no? Entonces, ya se ha comprometido, entonces el 3 estaremos conversando al tanto, ¿no? Y eso es todo lo que le puedo decir. Muy agradecido, doctor Santoro, doctor. Gracias a todos. Gracias. Un honor grande estar con vosotros. A usted, maestro. Gracias, Sergio. Chao. Buenas noches. Velázquez, Morales. Hasta luego. Hasta luego con todos. Un abrazo. Qué gusto verte. Un abrazo, Sergio. Igual, Carlos, oye. Y gracias. Una invitación magnífica, una invitación magnífica. Gracias. Saludos en casa para todos. Cuídense.